cuando una persona con Alzheimer convive con niños, ¿qué tanto le ayuda al enfermo y a los niños? ¿Les ayuda o les afecta? Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Hubo un estudio muy bonito acerca de combinar un centro de día de pacientes con Alzheimer con una guardería, y se vio que los pacientes con Alzheimer no muy avanzado mejoraban muchísimo en su interacción y en su deber. Obviamente no fue algo que duró mucho tiempo, y es más anecdótico, pero la gente mayor en general y los pacientes con Alzheimer se relacionan con los niños más fácilmente, y esto tiene que ver con tal vez algo muy interesante. Uno de los factores que nunca se pierden en la enfermedad de Alzheimer es leer. El paciente lee la angustia del otro fácilmente, es algo muy instintivo, muy innato, y es una de las cosas que pierden hasta muy tardíamente en la enfermedad. Yo a veces llego a mi casa después de un día terrible y me dice mi esposa, aunque llego sonriendo, me dice, ¿qué te traes? O sea, nos leen la angustia y eso permanece. Y los niños son muy abiertos, muy honestos, y realmente no cargan toda esa angustia que llevamos. Entonces la relación es bastante mejor, excepto con pacientes que estén muy desinhibidos y que tengan cierta tendencia a expresar su agitación con violencia física. Pero fuera de eso, es una combinación bastante buena. Y aquí viene una anécdota. Mi hijo, cuando estaba en la primaria, llegó un día y me dice, papá, vamos a un proyecto, somos un equipo y queremos hablar de Alzheimer. Lo primero es una sonrisota del papá, y dice, ¡ay, qué padre! Le dije, vamos, idiota, tengo toda la información y les va a ser muy fácil, ¿no? Y dice, no, pa, no, es que, ¿sabes quién es tal por cual? Sí. Entonces, su abuelito tiene Alzheimer y no hay nada, buscamos en internet y no hay nada que diga de con qué sentimos los niños cuando el abuelo tiene Alzheimer. ¿Qué hacemos nosotros? Híjole, me partió el corazón y dije, vamos a hacer algo. Y empezamos a trabajar en buscar seriamente ya casi nada. Y se nos ocurrió hacer un libro de dibujo de el abuelo pierde la memoria y qué hacer, cosas muy sencillas, y ahora ya encontramos en internet en todo el mundo, ¿sí?, que a los niños de familiares con Alzheimer a veces los echamos a un lado y tienen que participar, ¿sí?, y tienen que entender qué está pasando, porque mamá ya desapareció, ¿sí?, mamá ya no me cuida, ¿sí?, ¿qué hice de malo?, ¿sí? Entonces, es muy importante que los niños se involucren en su forma y entendiendo en su manera. Entonces, es una lección para mí muy grande, y el mundo la tomó posteriormente como algo esencial. Es la familia. La familia incluye a los nietos, ¿sí? Y si hay mis nietos también. A una persona que le comenzaron a dar ataques epilépticos después de que les dijeron que tenía Alzheimer, le dio también un derrame cerebral. La pregunta es, ¿los ataques epilépticos serán ya para siempre? Pues depende de la causa, depende de la etiología. Siempre hay que buscar si fue con derrame, pues fue una aneurisma, fue una malformación, una angiopatía amiloide, o sea, hay muchas causas que pueden causar eso. Y definitivamente, pues si hay una irritación cortical por esa hemorragia, sí tiene que tomar medicamento probablemente por toda la vida, antiepilépticos. Y ya decíamos que hay muchas asociaciones con Parkinson, con enfermedad vascular cerebral, puede tocar la mala suerte, como decía un maestro, ya falleció, maestro Sergio Gómez Yata, neurocirujano inminente del Instituto Nacional de Neurología, y decía, puede ser que acaricio de andar en tren, puede tener 3, 4, 5 enfermedades, y pues qué mala suerte. Gracias. Un paciente que se cayó y que ahora tiene terror a pararse, y como ese me imagino que pueden tener muchos miedos los pacientes, ¿qué se puede hacer para que vayan superando esos miedos? Pues primeramente darle la seguridad, primeramente es por qué se cayó, si realmente es parte del mismo cuadro o por qué son las caídas. Había que hacer diagnósticos diferenciales, como les decía, con enfermedad de Parkinson, con rigidez, con atrofia sistémica, con una serie de alteraciones, y ahí
la terapia de neurorehabilitación es la que nos va a hacer dar algo de seguridad, definitivamente meter un programa de ese tipo y ver que realmente no tenga un déficit motor, que no tenga una debilidad por otra causa, por un hematoma, por un tumor, por algo más que esté provocando esas caídas. ¿Podría ser el cáncer de recto un riesgo de enfermedad de Alzheimer? ¿Y en qué grado sería? Como tal, así el cáncer de recto no, pero sí hay una asociación de las neoplasias con las demencias, una relación que todavía no está suficientemente documentada. Quizás porque la persona con demencia y su incapacidad de expresar síntomas cuando ya el cáncer está avanzado, pues el médico lo diagnostica. Quizás porque dentro de aquellos que se van hacia la teoría priónica y de virus, que menciona como una posibilidad de que el Alzheimer parte de un proceso infeccioso, ellos se enfocan hacia ese lado también de factor de riesgo viral y neoplásico para ambos. Entonces, así como tal, no. Y la parte que decías al final, decía cáncer es el diagnóstico. ¿En qué grado podría ser? ¿O cómo se puede prevenir y retardar en este caso? Bueno, el cáncer pues lo prevenimos con exámenes anuales o semestrales de coprológico general número 1. Si ahí encontramos sangre oculta en heces, sería una colonoscopía periódica cada 5 años, de acuerdo a las asociaciones oncológicas y de gastro, hacernos la colonoscopía. Nos preguntan, ¿es lo mismo demencia senil y Alzheimer? Ya lo explicó el doctor Rednikov, la diferencia, ¿no? Que una no existe, la otra realmente se menciona que la demencia es un síntoma, ¿ok? Y la enfermedad es el Alzheimer. Si la demencia es un síntoma, entonces, y el viejo tiene síntomas, pues ya automáticamente le diríamos tiene demencia senil, pero no estamos haciendo un diagnóstico. A la demencia hay que ponerle el apellido, ese apellido es vascular, de frontal, de cuerpos de Lewy, mixta, en fin, o sea, habrá que ponerle un apellido. ¿Cuáles son los rasgos paranoides en el paciente con Alzheimer? Bueno, parte integral de la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer en la segunda etapa principalmente, y también dependiendo mucho de la personalidad del paciente, es la aparición de una multitud de ideas psicóticas. Y las más frecuentes son paranoicas, que de alguna manera a veces podemos no estar seguros qué tanto es un problema de memoria y qué tanto es una liberación psicótica. Me están robando, no me acuerdo dónde dejé las cosas, las escondí y no las encuentro, y mi cabezota dice, alguien se las llevó, o es un verdadero síntoma psicótico de origen. Pero sabemos que existen una variedad en toda la gama de la paranoia, que puede ser tú no eres mi esposa, que tiene muchas implicaciones, ¿no? O delirios de celos. Mi esposa fue a la farmacia a comprar algo y llega de regreso y la agarra a golpes porque ¿con quién estuviste, hija de la fregada? ¿Sí? Y que son síntomas paranoicos bastante frecuentes. Ahora, la personalidad tiene mucho que ver. Se ha visto que la gente que ha sido un poco sospechosa, un poquito insegura en la vida y tiene Alzheimer, tiene más tendencia a producir síntomas psicóticos de este tipo. Hay gente que ha sido de veras bien bonachona y también le pasa, pero lo hace mucho más vívido el que tengamos una personalidad aberrante toda la vida. Muy importante, sí son cosas que hay que tomar muy en serio, porque llegan momentos en que la presión para el familiar es terrible. Si hablamos de trastornos del sueño, de ambulación constante, y los síntomas paranoicos son los que más pesan en el cargo del cuidado, ¿sí? Entonces es algo que hay que tratar, y a veces uno dice, sí hay que medicar, pero hay que saber dar y hay que saber cuándo quitar. No son medicamentos para siempre, y a veces ya le dimos un medicamento antipsicótico, crea sus problemas y lo dejamos a perpetuidad. Hay que a veces atrevernos a quitarlos. Y muchas veces decimos, ¿por quién se lo doy? ¿Se lo doy por el paciente mismo o se lo doy por el cuidador, para que sufra menos? Pero
son extraordinariamente comunes y son parte integral del síndrome demencial. Además, muchas ocasiones, bueno, la mayoría, estamos acostumbrados a que nos manifiesten. Yo tengo de paciente la semana pasada y se dijo, no, es que le busco por un lado y por otro lado. A veces le digo, no, pues aquí está, se me robaron mi máquina de coser. No, mamá, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está, mira, aquí está enfrente. No, esta es otra máquina. Oye, pero mamá, no, mira cómo está tallada. El caso es estar molestando, pues, entre parejas. Entonces son muy claros, pues, en las manifestaciones. También dice que al yerno le roban las joyas, le roba todo, y va, mira, aquí están. Pues ya son otras, ya no son las tarjetas que yo tenía. Es común. Pregunta: la enfermedad de mi riñón me está afectando en la memoria, me ha vuelto distraída. La enfermedad de riñón le está afectando en la memoria y la ha vuelto distraída. Si realmente la enfermedad a lo que se refiere es una insuficiencia renal, sí, el que esté elevado la urea y creatinina y no tenga una función renal adecuada, va intoxicando de alguna manera, por decir, de urea, lo que es el cerebro, y sí da ese tipo de alteración. Entonces ahí depende mucho de la función renal. Y bueno, hay pruebas básicas que es urea y creatinina y una depuración de creatinina, que en este caso pues el nefrólogo, y muchas veces es pocas veces, pero a veces también nos hablan a nosotros. Pero ahí termina con que mejore esa función renal y a veces enviarse. Nos preguntan: ¿hay alguna forma legal de que la familia se haga cargo del paciente? Pues la cuestión es que la hay, pero como las leyes en México se hacen y nadie las sigue. Se supone que legalmente en el estado de Jalisco se contempla ya la obligatoriedad de la familia de cuidar de sus adultos. La cuestión es hasta qué punto se lleva a cabo. Si encontramos familiares que no se hacen cargo y buscamos una institución, difícilmente vamos a encontrar una solución. Esa es la realidad. El marco legal existe, pero no se está realizando como se debiera. Los hijos tenemos la obligación, pero hasta hoy sigue siendo más moral que legal. Y bueno, dentro del otro aspecto, ahorita abro esta pauta que me preguntaban sobre la tutela autodesignada en el Inter. Decía yo que ya fue aprobada por el Congreso, y en septiembre, mes del testamento, el licenciado Bailón, presidente del Colegio de Notarios, dio esta nota hace 2 o 3 días de que se supone que en el testamento yo también ya puedo ahí pedirle al notario que me haga mi testamento en vida, mi autotutela o mi tutela autodesignada, que contemple esa parte legal. Entonces, por eso ya en el estado de Jalisco existe esa norma también, insisto, es donde yo voy a designar hoy, que no tengo Alzheimer, qué quiero para mi futuro. Muchos de ustedes pueden decir, y creo que pocos serán los que me levanten la mano, pero si yo les dijera, ¿quién de ustedes desearía que lo intubemos o le administremos una gastrostomía por una enfermedad terminal? ¿Hay algún valiente aquí? Pues es que así es de simple, ¿no? Y obvio, la mayoría de las personas no quieren más, no quieren medidas heroicas, y eso es lo que estamos tratando de evitar, el encarnizamiento terapéutico.